¿Y si las historias sobre gigantes fueran más que simples mitos? ¿Qué pasaría si te dijera que, ocultas en las páginas de la historia y enterradas bajo nuestros pies, existen pistas que sugieren que una vez compartimos este planeta con seres de un tamaño colosal? Prepárate para un viaje que desafiará todo lo que creías saber sobre nuestro pasado. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha estado fascinada con la idea de los gigantes. En la mitología griega tenemos a los titanes, seres primordiales de una fuerza y tamaño increíbles que lucharon contra los dioses del Olimpo. En las sagas nórdicas, los Jota, Nar o gigantes de hielo eran adversarios formidables de Thor y Odín, representando las fuerzas caóticas de la naturaleza. ¿Y cómo olvidar las historias bíblicas, como la de David y Goliat, o las menciones a los Nefelim, descritos como los descendientes de ángeles y mujeres humanas, una raza de gigantes que caminó sobre la tierra antes del gran diluvio? Estas historias no son exclusivas de una sola región, desde las Américas hasta Asia, pasando por África y Oceanía. Casi todas las culturas antiguas tienen sus propias leyendas sobre gigantes. Es posible que todas estas historias, tan distantes en geografía, pero tan similares en su esencia, sean solo producto de la imaginación, o podrían ser el eco de una verdad olvidada, una memoria colectiva de un tiempo en el que los humanos no éramos la especie dominante en tamaño. La pregunta nos lleva más allá de los mitos y nos adentra en el intrigante mundo de la arqueología y los hallazgos inexplicables. A lo largo de los últimos 2 siglos, han surgido informes de todo el mundo sobre el descubrimiento de esqueletos humanos de proporciones asombrosas. Periódicos de finales del siglo XIX y principios del XX están repletos de noticias sobre hallazgos de huesos de individuos que medían entre 2 y hasta más de 3 metros de altura. Por ejemplo, en 1895, cerca de la ciudad de Antrim, en Irlanda, se reportó el hallazgo de un gigante petrificado de más de 3 metros y medio. Y en Estados Unidos, hay innumerables relatos, como los del Valle de la Muerte, en California, donde se dice que se encontraron esqueletos de casi 3 metros en cuevas, junto con extraños artefactos, o los famosos montículos de Wisconsin, donde supuestamente se desenterraron restos de una raza de gigantes con cráneos alargados y dobles filas de diente. Junto a estos supuestos esqueletos, encontramos artefactos que simplemente no parecen tener sentido para manos humanas de tamaño normal. Espadas tan pesadas que un hombre promedio apenas podría levantarlas, hachas de guerra gigantescas y herramientas de piedra de un tamaño desproporcionado. ¿Quién construyó estas herramientas? ¿Y para qué? ¿Fueron objetos ceremoniales o herramientas funcionales para seres mucho más grandes y fuertes que nosotros? Por supuesto, la ciencia convencional tiene explicaciones para muchos de estos fenómenos. La mayoría de los informes de esqueletos gigantes son difíciles de verificar. Muchos resultaron ser engaños, noticias exageradas o simplemente huesos de animales prehistóricos mal identificados, como los de un mamut o un perezoso gigante. Otros casos pueden explicarse por condiciones médicas como el gigantismo, una rara enfermedad causada por un exceso de hormona del crecimiento que hace que una persona crezca a una altura excepcional. Sin embargo, el gigantismo es extremadamente raro y no explica la supuesta existencia de poblaciones enteras o razas de gigantes, como sugieren algunas leyendas y hallazgos. Además, ¿qué pasa con los artefactos? Los escépticos argumentan que podrían haber sido objetos simbólicos o de estatus, no herramientas funcionales. Pero esta explicación no siempre encaja con el contexto en el que se encuentran. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente polémica. El debate más intenso se centra en los supuestos encubrimientos. Muchos teóricos de la conspiración afirman que instituciones como el Smithsonian han ocultado deliberadamente la evidencia de la existencia de gigantes para proteger la narrativa establecida de la evolución humana. Acusan a estas organizaciones de confiscar y hacer desaparecer esqueletos anómalos que no encajan en el paradigma científico actual. Si bien estas son acusaciones graves y sin pruebas concluyentes, alimentan la fascinación y el misterio en torno al tema. Imaginemos por un momento que estos gigantes realmente existieron. ¿Cómo serían? Los artistas y reconstructores digitales
nos ofrecen una visión impresionante. No se trataría de monstruos torpes, sino de seres inteligentes. Podrían haber sido los constructores originales de algunas de las estructuras megalíticas más misteriosas del mundo, como Stonehenge, Baalbek o Pumapunku, lugares cuyas piedras masivas parecen imposibles de mover incluso con nuestra tecnología moderna. ¿Fueron ellos los arquitectos de un mundo olvidado? Visualicemos a un humano promedio de pie junto a uno de estos seres. La diferencia de escala sería abrumadora. Nuestras ciudades serían sus pueblos, nuestras casas, sus juguetes. Su fuerza podría haber movido montañas. Literalmente, sí existieron. ¿Qué les pasó? Se extinguieron debido a un cambio climático, una guerra con los humanos de tamaño normal, o simplemente se mezclaron con nuestra población hasta que sus genes se diluyeron por completo. La idea es vertiginosa y abre un abanico de posibilidades. Quizás los cuentos de hadas y las leyendas no eran solo para asustar a los niños, sino crónicas históricas disfrazadas de fantasía. Tal vez la historia de Jack y las habichuelas mágicas es una alegoría de la lucha entre humanos y una raza gigante por los recursos. Así que, al final, nos quedamos con un rompecabezas fascinante. Por un lado, tenemos el peso de la ciencia y la falta de pruebas contundentes e irrefutables, huesos que se pueden exhibir en un museo, verificados por la comunidad científica internacional. Por otro lado, tenemos un volumen abrumador de mitos y leyendas de todo el mundo, informes periodísticos históricos, artefactos inexplicables y la intrigante posibilidad de un encubrimiento a gran escala. La verdad, sea cual sea, sigue enterrada en el misterio. ¿Fueron los gigantes simplemente personajes de nuestra imaginación colectiva, una forma de explicar fenómenos naturales o de encarnar nuestros miedos y aspiraciones? ¿O fueron seres de carne y hueso, una rama perdida de nuestro árbol genealógico, cuyos ecos resuenan aún en las historias que nos contamos en la oscuridad? El velo entre el mito y la realidad es a veces increíblemente delgado. Tal vez, la próxima vez que mires un paisaje montañoso o pases junto a una antigua ruina de piedra, te preguntes si no estás caminando sobre la tierra de gigantes. La evidencia está ahí, dispersa y enigmática. La decisión de creer, de dudar o de seguir investigando es tuya. Así que te pregunto, ¿tú qué crees? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría leer lo que piensas. Gracias por acompañarme en este viaje alucinante. Si te ha gustado, no olvides darle al like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más misterios como este. ¡Hasta la próxima!